personaje que todas las semanas nosotros llega a nuestros salones a través de la columna Esquina del Idioma. Antes de presentarla, quiero agradecer la presencia de Miss Ana María Calderón, gerente de nuestra institución, Miss Patricia Gómez, coordinadora académica, y especialmente una bienvenida a nuestra invitada, la señora Máster Piedad Villavicencio. Bienvenida a nuestra institución. Como sé que ustedes tienen mucha curiosidad, porque para algunos es un tormento el trabajo de Esquina del Idioma que se realiza cualquier día de la semana, el día que su maestro dispone, quiero presentarles a doña Piedad, quien siempre está con nosotros en el colegio a través de su columna. En una entrevista que apareció en Diario El Universo en el año 2021, ella comenta que desde niña, así de la edad de ustedes, un poco menos yo diría, le encantaba leer cuentos y escribir poesía. Entonces ella dice que esto afianzó su gusto por el idioma. En la actualidad, Piedad Villavicencio Bellolio es licenciada en Lengua y Literatura, también es magíster en Docencia, Gerencia en Educación Superior, es la autora de la columna Esquina del Idioma que se publica en Diario El Universo y colaboró en este diario hasta finales de 2015 como auditora de la calidad de redacción. Fíjense qué importante, como auditora de la calidad de redacción. En la actualidad, como ustedes saben, ella mantiene su columna de Esquina del Idioma, de la cual los estudiantes mariscalinos son sus seguidores. Sin más preámbulos, Piedad, bienvenida a nuestra institución, son sus estudiantes. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la acogida. Realmente me siento en casa. Gracias por esas hermosas palabras de presentación. Y va mi agradecimiento también a las autoridades de la Unidad Educativa Mariscal Sucre por esta invitación. Gracias también a las distinguidas participantes de la mesa directiva. Pues muy bien, a que no perdamos tiempo, voy a presentar de una manera muy resumida, digamos, porque tenemos muchos cambios en el idioma desde el 2009, cuando se actualizó la nueva gramática de la lengua española. Luego, en el 2010, hubo cambios muy importantes también con la publicación de la ortografía de la lengua española. Yo he sacado algunas normas que están en estas diapositivas y que constan en el libro La Esquina del Idioma 2. Así que voy a empezar la difusión y a medida en que yo voy presentando algunos de estos temas, ustedes tienen toda la libertad, a no ser que tengan algún guión para este conversatorio. Pero les doy libertad a los estudiantes, si las integrantes de la mesa directiva me lo permiten, para que vayan preguntando, o será al final. No sé cómo ustedes coordinaron. En todo caso, yo empiezo. Está bien, sí. En todo caso, tengo entendido que va al final, ¿no? De lo que yo presento. Perfecto. Muy bien. Y aquí tenemos tres preguntitas. ¿Qué es un monosílabo? ¿Qué monosílabos llevan tilde y qué es la tilde diacrítica? De hecho, ya con estas tres preguntas prácticamente se abre el conversatorio. ¿Ustedes recuerdan qué es un monosílabo?
Perfecto. Monosílabo, como lo indica la palabra, es aquel vocablo que se emite con un solo golpe de voz, una sola sílaba. Y parto con este tema porque en el 2010, cuando se actualizó la ortografía de la lengua española, precisamente se introdujeron cambios muy importantes con respecto a algunos monosílabos que antes los tildábamos. Por ejemplo, la palabra guión, que en la actualidad ya no debemos tildarla. Algunas formas verbales monosilábicas que también tildábamos, sobre todo cuando estaban en tiempo pasado. Por ejemplo, y si puedo mover las diapositivas, por favor. Por ejemplo, con el verbo guiar en tiempo pasado, el guió, le poníamos una tilde a la O, pero en la actualidad ya eso no lleva tilde. El verbo dar en tiempo pasado, el dio no lleva tilde. El verbo reír en tiempo pasado, el río no lleva tilde. No lleva tilde fui, no lleva tilde fue. Algunas formas verbales monosilábicas que antes tenían esa tilde, en la actualidad ya no la tienen, como están viendo aquí en las diapositivas, ¿no? Claro que se exceptúan aquellos casos de la tilde diacrítica, porque esa tilde es una tilde diferenciadora que establece la diferencia, y vale la repetición de diferenciadora y diferencia, porque esta marca el significado y la función gramatical de aquellos vocablos monosilábicos que tienen igual forma, pero al mismo tiempo tienen diferentes significados y una función también gramatical distinta, como es el caso de el con tilde, que es pronombre cuando lo tildamos, y cuando no lleva la tilde es artículo. Muy bien. También tenemos la supresión de la tilde en la vocal O. Antes se tildaba la O para que no se pudiera confundir con el cero, pero en la actualidad esa confusión ya no se puede dar, pues las diferentes fuentes que tenemos en las máquinas, en las computadoras, marcan de una manera tan exacta la forma de la O con el cero. Entonces ya la ortografía no recomienda esa tilde. Antes se tildaba por cuestiones convencionales, que decía que si no se ponía la tilde, como era muy grande la O, efectivamente, y estaba todo en mayúsculas, se podría confundir con el cero. Esa confusión por la tipografía actual ya no se da. Bueno, debemos tener presente y recordar que guión ya no se tilda. No se tilda di, da, vio, vi, va, vio, fe, fue, ni tampoco ti. Realmente ti nunca se ha tildado, no consta en ninguna norma. También en la última gramática de la lengua española, que se llama Nueva Gramática de la Lengua Española, y en la ortografía también, ingresó la recomendación de que se deje de tildar los demostrativos, este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales. Por lo tanto, a no ser que el contexto realmente tenga mucha ambigüedad, esa tilde puede ponerse, puede marcarse. Pero si el contexto no tiene ambigüedad, en la actualidad esa tilde se considera equivocada, por lo tanto constituye una falta ortográfica. Así que dejemos de tildar este, ese y aquel con sus femeninos y plurales. Tampoco se recomienda la tilde en la palabra solo, ya sea que funcione como adjetivo o como adverbio. Asimismo, es una tilde parecida a la anterior, que acabo de indicar, que la nueva gramática indica que se puede aplicar únicamente cuando el contexto transmite una frase ambigua, que se pueda captar con el sentido de solamente o de soledad o sin compañía. Pero como el contexto descarta
la posibilidad de la ambigüedad, de la anfibología, entonces esa tilde también se considera inconsistente, insustancial, y no se recomienda. Si algún hablante, alguna persona la tilda, debe estar segurísima esa persona de que ahí hay ambigüedad, porque si no, se puede considerar como una falta ortográfica grande, ¿no? La recomendación de tildar las palabras mayúsculas siempre, porque por la rapidez, por esto de las redes sociales también en que nos exigen prisa al escribir, al redactar, no solemos tildar las palabras altas, pero esas palabras también exigen su tilde, exigen que se le ponga esa virgulilla, ese rasgo semántico que establece de manera exacta el sentido de la frase. Cuando omitimos una tilde en estas palabras altas, podemos dejar la frase ambigua, como en estos casos que tengo aquí y que los leo, ¿no? Esta empresa ha tenido muchas, ¿qué dice ahí? Perdidas. No está la tilde. Entonces ahí no sabemos qué es lo que indica esa frase. Si ha tenido pérdidas económicas o si en esa empresa han trabajado personas del género, compañeras, damas, con una reputación un poco dudosa, ¿no? Entonces la frase queda ambigua. Entonces, eso es lo que la nueva gramática pone en su norma para que se reflexione siempre en que hay que tildar todas las palabras de la lengua española que necesiten su tilde, incluyendo las palabras mayúsculas. El estar una frase enteramente escrita en mayúsculas, eso no exonera de que esa frase se quede sin tilde. Hay que poner las tildes. A no ser que estemos escribiendo para un contexto publicitario. Eso es otra cosa, que ahí hay licencias, pero aún así, porque si voy a poner una publicidad en la que omito una tilde en una palabra que la necesita, tal vez voy a publicar una idea contraria a la que realmente quería presentar. Tenemos también la escritura de los prefijos. Esa es una norma nueva, está vigente desde el 2010 con la nueva ortografía. Esta norma indica que los prefijos, dependiendo de la base con la que se escriben, pueden unirse o escribirse separados, ¿no? También pueden ir con un guión intermedio. Por lo tanto, cuando el prefijo tiene una base simple, es decir, cuando el prefijo con esa base simple se puede leer de una manera clara, eso indica base simple, un solo elemento, ahí el prefijo se debe unir. Por ejemplo, si yo digo expresidente, ¿qué es lo que captan ustedes, queridos estudiantes? ¿Cuál es el sentido con expresidente? Exactamente, que esa persona a la que me refiero ya no ejerce las funciones de presidente. Por lo tanto, se capta perfectamente. Eso indica que la base es simple y ese prefijo debe unirse, escribirse unido. Expresidente, una sola palabra. Pero en cambio, si yo digo ex primera dama, y tomamos la primera palabra, ex primera, para hacer la prueba y verificar si la base es simple o compuesta, ¿qué captamos con ex primera? No captamos nada. Ya no es primera, ahora es segunda. Es lo que se podría entender. En todo caso, al hacer esa prueba, nos indica el resultado que esa base es compuesta. Es pluriverbal, tiene dos elementos, por lo tanto, en esos casos de base pluriverbal,
que necesitan 2 elementos o más para transmitir de manera exacta el significado, el prefijo se separa. Entonces, en el ejemplo de ex primera dama, el prefijo ex va separado. Tenemos otros casos en los que se puede usar el prefijo con guión. Esto es cuando nos encontramos con un nombre propio y de base simple. Por ejemplo, anti-OTAN. OTAN es una sigla, nombre propio, anti-OTAN. Ahí en ese caso dice la norma que hay que usar un guión, porque como es base simple, yo debería poner anti pegadito a OTAN, pero la norma no me lo permite. Así que como para poder transmitir la idea de que el prefijo está unido a la base, tengo que usar un puente. Ahí va, anti-OTAN, porque la base es simple. Pero si me encuentro con un nombre propio de una base compuesta, por ejemplo, pro, voy a usar el prefijo pro. Pro Primera Guerra Mundial, en favor de algún asunto que haya ocurrido en esa guerra, ¿no? Entonces, en ese caso, si tomo la primera palabra, pro primera, no entiendo tampoco nada. Entonces, estoy ante una base compuesta que constituye un nombre propio. Como es una base compuesta, es pluriverbal. Entonces, ahí me recomienda la norma separar el prefijo. Entonces, ahí yo escribo pro, espacio, Primera Guerra Mundial, todos los componentes con mayúscula inicial, porque se trata de un nombre propio, ¿no? Las guerras mundiales son nombres propios. Bien, entre los nuevos cambios, la escritura de tratamientos, títulos, cargos, designaciones, que a partir del 2010 deben escribirse en minúscula, sin importar el ámbito, sin importar el rango, de tal manera que la palabra presidente debe ir en minúscula, la palabra papa va en minúscula, gerente, rector, jefe, auditor, etcétera, ¿no? Doctor, abogado, todo eso va en minúscula cuando se escriben de manera completa y están obviamente en medio de la frase. Pero si con estas palabras iniciamos el enunciado, ahí hay que aplicar otra norma, ahí va con mayúscula inicial. Entonces, la nueva norma pues indica que sin importar el rango, ¿verdad? Ni el ámbito, todas estas palabras se deben escribir en minúscula. Los sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos son nombres que se emplean para designar algunos animales, ¿no? También dentro del grupo de sustantivos epicenos entran otras palabras que no necesariamente se refieren a animales, pero en este caso vamos a mencionar la concordancia con esos sustantivos epicenos referidos a animales. Entre estos sustantivos tenemos que son invariables, solamente se altera en el plural. Por lo tanto, con un ejemplo como orangután, cambia a orangutanes en el plural. Y de ahí no hay que cambiar a orangutana, dependiendo del sexo de este animal, de esta especie, ¿no? Entonces, el género gramatical de estos vocablos es único. Se emplean de manera indistinta para mencionar a individuos del sexo masculino y entre ese grupo tenemos cisne, delfín, búho, pez, galápago. Ya. Y también a los del femenino, en los que tenemos perdiz, tortuga, lombriz, pantera, hormiga. Para especificar el sexo del referente, ahí sí podemos emplear, por ejemplo, artículos, nada más. Y la palabra macho o hembra, dependiendo a quién, al animal que nos refiramos. Por ejemplo, si digo el orangután y quiero especificar que es macho, tengo que decir el orangután macho o el orangután hembra. Así funciona esta concordancia. No hay que decir la orangutana. Muy bien.
los artículos o determinantes van en función del género de cada sustantivo epiceno. Por ejemplo, orangután es masculino, debo decir el orangután. Hormiga es femenino, debo decir la hormiga. Bien, además de este dato fundamental, la concordancia se aplica considerando el género gramatical del sustantivo epiceno, no el sexo del referente, de tal manera que con el ejemplo de orangután, si yo digo el orangután hembra y quiero indicar que ha sufrido una herida, tengo que decir el orangután hembra está herido, no herida. No no concuerda con el sexo del sustantivo epiceno, sino con el género gramatical del epiceno. Entonces, causa un poco de confusión esta concordancia, así que hay que tener mucho cuidado cuando se trabajan con este tipo de sustantivos. Aquí hay otro caso, la jirafa macho quedó atrapada. Miren que pongo la jirafa macho, la concordancia no va con macho, sino con el género gramatical de jirafa. Por lo tanto, la jirafa macho quedó atrapada. Aquí tengo un par de expresiones al interior de y en el interior de. Debemos usar de manera muy cautelosa estas expresiones, esta secuencia de palabras, porque al interior de está muy bien aplicada, por ejemplo, cuando en el contexto se transmite la idea de movimiento, de dirección. Si indicamos que los estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Sucre se dirigieron al interior del auditorio, está correctísimo la expresión al interior de. Pero si en cambio digo, los estudiantes al interior del auditorio hicieron algunas preguntas en el conversatorio del idioma español, ahí está mal aplicado. Porque al interior no está en este caso indicando que los estudiantes se están moviendo en una dirección determinada, sino que están en el interior. Entonces ahí en ese caso hay que decir de manera exacta, los estudiantes están en el auditorio, o si quieren indicar que están de manera específica adentro del auditorio, pues digamos en el interior del, y no al interior del. Hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo en las redes sociales, usamos los vocativos. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo es un elemento gramatical que se emplea para llamar la atención del interlocutor, ¿no? Por ejemplo, yo a ustedes les quiero enviar un correíto electrónico y yo les pongo, queridos estudiantes, espero encontrarlos en el auditorio de su unidad educativa. El elemento vocativo ahí es, en este grupo de palabras, es queridos estudiantes. Ese es el vocativo. Es el elemento gramatical que me permite llamarle la atención a cada uno de ustedes para que escuche este llamado, para que lea este llamado y acuda a ese lugar. Entonces, la norma indica que todo vocativo debe ir con una coma o con dos, dependiendo de si está en medio, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, coma, y ahí sí, los espero en el auditorio de la unidad educativa. Hay que tener mucho cuidado, esa coma vocativa no se debe evitar nunca, nunca, es obligatoria. Por lo tanto, aunque escribamos en las redes sociales, también ahí demorémonos un poquito para ver si tenemos un elemento vocativo y pongamos esa coma vocativa que es muy importante. Por ejemplo, tengo una oración en la que voy a llamar a un grupo de niños que ya se acerquen a la mesa porque está listo el almuerzo. Y yo escribo, les mando un mensaje por WhatsApp y pongo, niños, vamos a comer, niños.
¿Dónde debí poner la coma? Antes de niños, exactamente. Vamos a comer, coma, niños. Si no pongo esa coma, queda una idea terrible, fatal, funesta. Exacto, vamos nosotros a almorzar. Exactamente. Entonces va este ejemplo que es muy fuerte como una reflexión para que no omitamos esa coma vocativa, ni siquiera en las redes sociales. Porque cuando nos acostumbramos a escribir en las redes sociales de una manera incorrecta, eso se traslada a otros ámbitos y le hacemos un daño inmenso al idioma. Así que reflexionemos siempre en todos los contextos. No importa que estemos escribiendo para una red social, hagámoslos bien, hagamos esa escritura de una manera correcta como indican las normas de la lengua española. El verbo lucir. Hay que tener cuidado con el uso de este verbo. A veces empleamos este infinitivo de una manera inadecuada. Por ejemplo, si el auditorio de una universidad en la que yo voy a dictar una charla está desorganizado y en vez de decir el auditorio estaba sin arreglar y yo digo el auditorio lucía desarreglado. Eso es incorrecto. El verbo lucir se debe emplear para transmitir ideas bonitas, ideas positivas, ideas que no transmiten nada negativo. Entonces, cuando en un titular de un periódico, por ejemplo, leemos las calles lucían con basura, eso es incorrecto. Las calles estaban con basura. Lo que luce y se emplea este verbo para indicar esa idea, debe lucir bien. Yo puedo indicar aquí que los estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Sucre lucían pletóricos de alegría en el conversatorio del idioma español. Ahí está muy bien aplicado. Pero si digo lucía triste, lucía desanimado, ahí está mal aplicado. La palabra urea. Y digo urea porque nosotros decimos uria. Y tildábamos esa palabra hasta antes del 2010. Pues resulta que no se debe tildar. Ya no lleva esa fuerza de voz en la U. No es urea, sino urea, según las normas de la lengua española. ¿Por qué razón? Porque tenemos en la secuencia EA, tenemos un hiato que está conformado por dos vocales abiertas. Y la norma indica que cuando se encuentran dos vocales abiertas, ahí hay un hiato y se debe aplicar la norma ortográfica, en este caso la norma de acentuación correspondiente. ¿Ustedes dicen 21 horas o 21 horas? A ver. 21 horas, ¿verdad? De manera general. Hay unos que sí conocen la norma y dicen 21 horas. Pero a mí me ha pasado, créanme lo que cuando yo digo son las 21 horas, yo lo digo con miedo porque la gente me mira mal. Creen que me estoy equivocando, pero no es así. La norma indica que un y una solamente se puede apocopar, es decir, eliminar un sonido cuando está ante sustantivos masculinos o sustantivos femeninos que empiezan con A tónica, ¿no? En esos casos sí. Por ejemplo, un reloj. Ahí yo no digo una reloj. Un alma. Ahí no decimos una alma. En esos casos se puede apocopar. En los demás casos no. En los demás casos debe concordar con el género gramatical del sustantivo.
Por lo tanto, la palabra 21, ¿no? 21 horas, ¿no? La palabra hora es la que marca la concordancia. Entonces decimos una hora. Y si en vez de una hora vamos a usar son las 9 de la noche, eso trasladado al otro sistema tendríamos que indicar son las 21 horas. Así como decimos una hora, cuando está solita la palabra hora, al indicarle otros elementos hay que aplicar la concordancia correspondiente. Son las 21 horas. Tampoco se debe pluralizar la palabra 21, es invariable. Entonces hay que indicar son las 21 horas y no son las 21 horas. Correcto. Vamos a dar paso a las preguntas. Santiago Moya. El joven Santiago Moya, es una pregunta personal. Pregunta si usted prefiere escribir a mano o en el ordenador. Santiago Moya. Santiago sí. Moya, y para todos los estudiantes y autoridades que están presentes. Las dos formas de escribir me gustan. Yo manejo mucho la escritura a mano para no perder la práctica, porque después mi letra se torna fea. Entonces, en los momentos en los que estoy esperando, por ejemplo, en un consultorio, en la antesala de un consultorio, yo aprovecho. Estoy escribiendo alguna idea que se me viene a la mente, estoy con un libro y eso lo traspaso a un cuadernillo. Siempre estoy escribiendo a mano y también por cuestiones académicas de trabajo. Me gusta también escribir con la computadora, pero ojo, y ahí va una recomendación con esto. Cuando yo escribo en la computadora, trato de que ese corrector ortográfico no decida por mí qué palabra debo tildar, dónde debo poner una coma, si esto va con V o con B, no. Yo tengo desactivado ese corrector, solamente le permito que me ponga por ahí una línea roja, y que no me haga los cambios. Entonces yo veo, me estás poniendo esto con rojo, tienes razón, le digo al corrector, hablo con el corrector, pero si no digo, no, aquí no tengo por qué hacer el cambio. Entonces va esa reflexión también para que ustedes tengan cuidado con el corrector ortográfico. Hay que usar los conocimientos que tenemos nosotros en la mente. Rafaela Armijos. Rafaela Armijos pregunta si es redundante decir el día de hoy. Rafaela Armijos. El día de hoy, a pesar de que está repitiendo, basta con decir hoy y la idea queda clarísima, pero en algunos contextos la redundancia, según la misma Real Academia Española, es admisible para enfatizar con algún asunto que vamos a presentar. Entonces sí, vamos a indicar, pero el día de hoy se van a presentar las normas y esto debe quedar muy claro. Ahí es importantísima la redundancia. En otros contextos no. En contextos muy formales, ahí hay que indicar de manera directa hoy. Muy bien, hecha la aclaración. Vamos a ver otra pregunta. Esta pregunta es de Scarlett Hernández. ¿Qué opina del lenguaje de los rebeldes en las paredes? Ese es personal. Sí. ¿Qué opina del lenguaje de los rebeldes en las paredes? Scarlett. Bueno, esa es una forma de comunicarse de algunos grupos, aunque yo no estoy de acuerdo porque hay que cuidar la ciudad. Es importante el ornato de la ciudad, que la ciudad se presente bien, y esas frases son cuestiones de agrupaciones, de sus formas de pensar, de su cultura. La respeto, pero no estoy de acuerdo. Bien, aquí hay otra pregunta de Pedro Peñafiel. Pedro Peñafiel pregunta,
¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas lingüísticamente? ¿Cuáles son los errores más comunes, más frecuentes que cometen las personas? Pedro, los errores más comunes que cometen las personas en el contexto lingüístico, según mi experiencia, es el uso inadecuado, el más común, el uso inadecuado del plural del verbo haber. Eso de ahí, en todos los contextos, lo he percibido. Indican, por ejemplo, en el auditorio, habían muchos estudiantes. Cuando el verbo haber no se debe pluralizar en un contexto lingüístico en el que no está participando como verbo auxiliar. Es decir, si no está ayudando a otro verbo a formar un tiempo compuesto, el verbo haber no se debe pluralizar. Y al decir habían muchos estudiantes, muchos no es un verbo, hay que mirar siempre qué palabra es la que le sigue a ese verbo haber que está en plural. Muchos no es un verbo. Entonces, con esa pista hay que corregir el contexto escrito y hablado. Lo correcto es, había muchos estudiantes. Pero si indico, en el auditorio habían participado muchos estudiantes, eso está correctísimo, porque después de habían tenemos la forma participado que corresponde a un verbo. Ahí ese plural es adecuado. Bien, ahora tenemos una pregunta personal. Le preguntan, Isabel Carriel, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer sus libros? Isabel, esta es una ruta muy, muy grande. Implica mucho tiempo hacer un libro, mucho tiempo. Yo empecé a escribir La Esquina del Idioma en el año 2000, 2002 por ahí. Y mi primer libro de La Esquina del Idioma salió después de 5 o 6 años, por ahí. Y no se publicó acá en el Ecuador. Una fundación española me encontró en internet con los escritos y le gustaron mis escritos. Me invitaron ellos a hacer el libro. Se publicó por allá en España. No llegó acá. Y ya no hay ejemplares de ese libro. Y luego me llevé muchos años más para sacar La Esquina del Idioma 2, que es el libro que está acá. Después de 2005 transcurrieron unos 10 años aproximadamente para que yo publicara la otra, un poquito menos de 10. Y así he publicado libros de cuentos, en coautoría, poesía, pero así mismo lleva un tiempo considerable. No se hace de un día para otro un libro, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad grande de que ese producto llegue de manera óptima a los lectores. Gracias por la pregunta. Bien. La pregunta es de Zaira Ceballos. Zaira pregunta, ¿cuándo se debe emplear la palabra todos? Ya, me imagino que ella se refiere a esta forma de presentar, cuando decimos todos, todas, entonces, y también a este lenguaje inclusivo que parece que se está poniendo de moda, que dicen todes. Entonces, ¿qué es lo correcto? Está bien, Zaira. Con respecto a esa pregunta que la estamos encaminando hacia el lenguaje inclusivo, todos y todas, yo siempre estoy del lado de lo que recomienda la Real Academia Española. Y la Real Academia Española indica, pese a todos los mensajes que se han recibido últimamente y la polémica que ha causado el lenguaje inclusivo, que indican que se refieran los niños y las niñas, los profesores y las profesoras, todes y todas, etcétera. La Real Academia Española indica que en favor de la simplicidad del lenguaje, de evitar los circunloquios innecesarios en los mensajes y las concordancias que pueden quedar inconclusas
cuando no hacemos el debido desdoblamiento de la concordancia en las otras menciones, para evitar todas esas complicaciones que pueden surgir, no solamente al escribir, sino al hablar. Se indica que el género gramatical, el masculino, incluye a los dos grupos, al femenino y también obviamente el masculino, de tal manera que cuando yo digo muchas gracias, estimados estudiantes, yo estoy incluyendo aquí a las niñas y a los niños, ¿no? Ahora, yo puedo decir también en favor de ese lenguaje inclusivo, distinguidos estudiantes y distinguidas estudiantes, pero ahí tengo la obligación de seguir aplicando la concordancia. Sean bienvenidos y bienvenidas, y así sucesivamente. Tengo que repetir la concordancia en función de cada uno de los géneros que he aplicado. Ahí estaría correcto. Pero en todo caso se perdería un tiempo muy importante en una alocución, por ejemplo, y en un escrito llenaríamos el texto de muchos circunloquios. Eso de ahí es mi opinión. Yo estoy siempre en favor de los hablantes. El hablante en la actualidad tiene la libertad de escribir según como le determine su apego, por ejemplo, en este caso del lenguaje inclusivo. Ya esto se respeta mucho, está tomando mucha fuerza. Si se sienten muy identificados con ese uso, la RAE también, pese a su postura que es muy clara, dice que el hablante tiene libertad de elegir, pero que reflexione en que tiene que aplicar la norma de concordancia en todas las demás menciones. Esa es mi respuesta. Bien, Matías Bustamante, esta es la última pregunta, por honor al tiempo. Dice, ¿por qué cuando necesitamos un término no lo creamos y tenemos que adoptarlo de otro idioma? Matías, sí, de hecho tenemos libertad todos los hablantes para crear términos, ¿no? Los que necesitemos, porque no todas las palabras están en un diccionario. Hay momentos muy significativos en el que necesitamos una palabra específica que tal vez no pueda transmitir de manera exacta esa idea. Y entonces ahí el hablante puede crear, por supuesto que sí, pero puede crear con una base objetiva, con una base de una palabra que pueda emitir un derivado adecuado. Ahora, también tenemos los préstamos lingüísticos que en la actualidad están muy a la mano. Por ejemplo, el idioma inglés nos ha invadido y la Real Academia Española también ya acepta que se empleen con cierta discreción, ¿no? Si tenemos una palabra que transmite la misma idea en nuestro idioma, si tenemos un término español que transmite la idea de un vocablo en inglés, usemos el vocablo en español. Exacto. Por ejemplo, sí, exactamente, revisar, exacto. Chequear en vez de checking, ¿no? Ok, muy amable. Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Ustedes no creen que nuestra visitante se merece un fuerte aplauso?